Bienvenidos a la clase 3 de Ciudadanía 1 de ISPA. En la unidad 3 veremos la participación democrática. Cuando hablamos de democracia, automáticamente lo asociamos al voto o sufragio universal, es decir, secreto, directo, sin distinción de sexo, raza, cuestiones económicas. Bueno, el voto que hoy gozamos, universal, secreto, obligatorio, sabemos que no existió siempre. Esto es el resultado de una lucha de mucha gente durante un largo periodo de la historia. Muchos consideraban que las cuestiones políticas eran para pocos y que era peligroso darle participación a un sector de la población. Pero bueno, si nosotros utilizamos el voto para elegir a nuestros representantes, tenemos que ver que para que se pueda realizar esto tienen que existir partidos políticos. ¿Ahora qué son los partidos políticos? Son estas organizaciones que son de carácter voluntario, especializadas en la formación y postulación de candidatos a puestos de elección. Bueno, vamos a ver ahora los tipos de voto o sufragio. Cuando hablamos de sufragio universal, esta forma hace que todos los ciudadanos de la nación puedan participar sin distinción de sexo, raza, profesión, religión, idioma, etc. Pero sí hay que tener en cuenta que se deben cumplir ciertos requisitos como la edad, nacionalidad, residencia, etc. Otro punto es la igualdad. Esta forma establece que por cada persona corresponde un voto. Parece algo obvio, sin embargo, en otras épocas no era así. El voto no era por cabeza, sino podía ser por sector, por grupos, o de repente también de acuerdo a las riquezas de cada uno. Podía ser que una persona pudiese tener la posibilidad de contar con más votos. Con respecto al sufragio secreto, bueno, ustedes saben que en el momento que uno vota, se vota en un cuarto oscuro, en un lugar en donde uno tiene la libertad garantizada de poder poner en el sobre el partido que uno quiere, ¿no? Imagínense que en otro momento, cuando el voto era cantado, la gente tenía la presión de las personas que los estaban viendo y bueno, no podían ejercer plena libertad. El sufragio, bueno, también es obligatorio, quiere decir que no solamente es un derecho, sino que también es una obligación. Esto en nuestro país, ya que hay otros países en donde es optativo. Y pasamos ahora al proceso electoral. Porque sabemos que una de las características más importantes de la democracia es la organización periódica de elecciones para renovar a sus representantes. Pero bueno, esto está reglamentado, está organizado. ¿Cómo es este proceso electoral? Por un lado, hay organización periódica de elecciones para renovar a los representantes, que puede ser cada 2 años, cada 4, depende qué es lo que se elija, si legisladores, diputados o senadores, por ejemplo, o presidente, intendente, y también puede variar de acuerdo a las provincias. Se convoca elecciones según lo establecido en la Constitución. Se hace la confección del padrón. Esto es de suma importancia porque en él se registran las personas que van a votar, los ciudadanos. Se imaginan que algunas personas a lo mejor se mudan a otro lugar, o puede ser que alguno fallezca, otro que a lo mejor no tenía la edad para votar, en esa elección sí lo tiene, con lo cual el padrón tiene que ser actualizado periódicamente. Para votar se necesita figurar en el padrón y presentar el DNI. Solo pueden ser votados los candidatos de los partidos legalmente reconocidos. O sea que no cualquiera lo puede hacer, y para que exista realmente un partido político tiene que estar reconocido por las autoridades. ¿Qué es un partido político? Bueno, son agrupaciones con determinada orientación ideológica que participan en la vida política de una sociedad tratando de ganar mayoritariamente el consenso de los ciudadanos participando en las elecciones. Recuerden que en una sociedad
existen distintos grupos que tienen diferentes intereses. No es lo mismo a lo mejor un grupo de obreros que lo que puede pretender un grupo de empresarios. Los partidos políticos lo que van a hacer es representar los intereses de cada uno de estos sectores. Nosotros hemos hecho una reforma en la Constitución Nacional en el año 1994 y en ella se estableció que los partidos políticos son instituciones fundamentales para el sistema democrático y se estableció la contribución monetaria a los partidos políticos. El monto dependerá del número de votos que saque cada partido. Bueno, cada partido político tiene una carta orgánica. En ella se establece la estructura del poder dentro del partido, derechos y obligaciones de autoridades y afiliados, y las propuestas de gobierno. Es fundamental que cada partido político muestre, explique cuáles son sus políticas, qué es lo que planean hacer por ejemplo, políticas educativas, de salud, económicas. Bueno, esto tiene que estar escrito y se supone que una vez que llegan al poder deben cumplir con estas propuestas. Bueno, lamentablemente no siempre los partidos políticos cumplen. Entonces tenemos que, a través de los cambios que surgieron en la sociedad y en el Estado, y este desencanto frente a los políticos tradicionales, aparecen nuevas formas de participación de los ciudadanos, y así llamamos los nuevos movimientos sociales. O sea, son las diferentes acciones de protesta y movilización no partidarios, o sea, no de un partido político, ni sindicales, que se originan en un conflicto específico, no pretenden tomar el poder y tienen un bajo desarrollo institucional. Estos grupos van a buscar distintas soluciones a distintos conflictos. Por ejemplo, podemos clasificarlos de esta forma. Hay movimientos de supervivencia. Estos, como que están originados en las necesidades básicas de las personas, como puede ser la falta de vivienda, educación, salud, trabajo. Generalmente son espontáneos, son organizados por los sectores de los pobres estructurales, o sea, los que vienen de familias pobres. Y son movimientos autónomos, tienden como a organizarse ellos mismos y también están vinculados en algunas oportunidades con la iglesia o algún tipo de organismo no gubernamental. Otra clasificación tenemos los movimientos de protesta contra el ajuste económico. Estos movimientos están representados por jubilados, empleados públicos, docentes, que tienen una base gremial, pero sin embargo plantean otro tipo de reclamos, como que trascienden y cuentan con el apoyo de otros sectores de la población. Estas personas han visto disminuida su capacidad económica y en algunos casos podemos hablar de los nuevos pobres, que han pasado muchos a tener que tener un trabajo informal. Y vemos también los movimientos de defensa de la calidad de vida. Estos, por ejemplo, están relacionados con las cuestiones ambientales, problemas de seguridad, de salud pública, derechos de consumidor, también algunos contra la discriminación por cuestiones sexuales o culturales. Pasamos ahora a las organizaciones no gubernamentales. ¿Qué son? Son organismos voluntarios sin fines de lucro, autónomos e independientes del ámbito estatal, cuyos recursos se destinan a financiar proyectos y acciones sociales. Las características que tienen estas organizaciones tienen una estructura mínima, surgen en forma voluntaria. Los recursos provienen de donaciones que pueden ser de los mismos integrantes o solicitan a veces a empresas. Son sin fines de lucro, o sea, no buscan ninguna ganancia, sino que buscan una solución a un conflicto y que puede ser de distintas índoles.
y son autónomas e independientes del Estado, aunque en algunas oportunidades sí puede ser que trabajen en forma conjunta. Las razones por qué han aumentado el número, o sea, cada vez vemos más de estas organizaciones no gubernamentales. Bueno, por un lado tenemos que en la sociedad aparecen nuevas necesidades y reclamos por diferentes grupos sociales que antes tenían menos presencia. El desencanto frente a las autoridades de los partidos políticos y los sindicatos. En esto hay un gran descreimiento de la sociedad porque vemos que los problemas no son resueltos y sin embargo las personas que nos representan mejoran sus niveles económicos y la sociedad cada vez está peor. Por eso hablamos también del aumento de la pobreza y el desempleo, que esto es gravísimo, y los cambios del rol del Estado. Ese estado de bienestar que se ocupaba de las cuestiones sociales, de mejorar la calidad de vida de la población, como que han desaparecido y ahora está por encima de todo el individualismo, que como sabes quien pueda. Como recién decíamos, la sociedad argentina sufre una crisis de participación política, ¿no? Tanto los partidos políticos, sindicatos, como que no han dado respuesta a las necesidades de la población. Entonces, vemos que estos tienen una razón de ser. Por un lado, los efectos producidos por la dictadura militar. Hay que considerar que fue una época que se violaron derechos humanos como la vida, ¿no? La gente fue torturada, fueron desaparecidos, con lo cual desaparece un gran número de militantes y también en otros genera miedo y prefieren no involucrarse en las cuestiones políticas. Por otro lado, también el crecimiento de la desocupación y la pobreza, porque ven que la verdad que la política tradicional no logra solucionar los problemas y que cada vez hay una mayor exclusión social. El desencanto con respecto a la política, bueno, por esto que decíamos, los incumplimientos. En un principio, cuando se regresó a la democracia en 1983, hay un gran entusiasmo de parte de la población de la participación política. Después de los años de la dictadura, la gente tenía ganas de involucrarse y así se veía un entusiasmo muy importante. Sin embargo, a medida que fueron pasando distintos gobiernos, vemos que los problemas sociales y económicos, la falta de justicia, no se solucionaron, no cambiaron, al contrario, muchos de ellos se agravaron y esto hace que la gente no le interese la participación política. Y por otro lado, la distancia creciente entre los representantes y representados. Distintos gobiernos, como no cumplieron con las promesas electorales, se fue produciendo como una fractura entre los ciudadanos y los representantes que habían sido elegidos por ellos. Por eso decimos que hoy en día hay una cultura individualista que está por encima de este compromiso solidario de la población. Bueno, así que vamos a terminar aquí con la unidad 3 y lo que les voy a pedir es que estudien todos los temas de estas 3 unidades para en la próxima clase hacer un repaso. Lean con atención el módulo, hagan subrayado de las ideas principales, hagan cuadros sinópticos y las actividades, acuérdense, las de autoevaluación son muy importantes para que ustedes se sientan seguros y vean si son capaces de resolverla o no. Con lo cual, la próxima clase vamos a hacer algunos ejercicios y veremos cuántos saben. Mucha suerte y los espero en la próxima clase.